pues es un tema bastante amplio, álgido, que está ahorita en boga, ya que esta ley pues acaba de ser en el Diario de Centroamérica y entra en vigencia a partir del mes de septiembre. Entonces la doctora nos ha preparado un análisis corto, por supuesto, ¿verdad? Por el tiempo. Bueno, entonces nuestra conferencista del día de hoy es la doctora Anabela Esmeralda Cardona Cámbar. Ella es doctora en Ciencias Penales de la Universidad San Carlos de Guatemala, máster en Ciencias Forenses de la Universidad de Valencia, España, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria de la Universidad San Carlos de Guatemala. También tiene un posgrado en especialización en Derecho Penal. Su carrera profesional, ella ha sido juez de paz, juez del Tribunal de Sentencia de Retaluleu por 2 años, juez del Tribunal Séptimo de Sentencia de Guatemala, magistrada presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en procesos de mayor riesgo y extinción de dominio. Actualmente es abogada independiente. Como docencia también ha impartido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Retaluleu, la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial. Así también ha tenido reconocimientos como la mujer destacada del organismo judicial, galardón a la integridad institucional del organismo judicial y reconocimiento como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del organismo judicial, y también reconocimientos por impulsar la academia. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Cardona. Doctora, le agradezco el uso de la palabra. Bienvenida. Buen día para todos, gusto de saludarles. Gracias a Somos Dignidad por la invitación de poder compartir con ustedes este tema tan interesante que, aunque pareciera un tema para abogados, realmente es un tema que no es solo para abogados, nos incumbe a todos. Gracias al licenciado Ariel Jos por la invitación, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y vamos a conversar de esta ley que aún no se encuentra vigente, pero sí ya fue publicada en el Diario Oficial, que es la ley, miren hasta el nombre, porque la que tenemos vigente hasta el día de hoy simplemente es la ley contra el lavado de dinero u otros activos, pero ahora unificaron en esta misma ley tanto la de lavado de dinero u otros activos como de financiamiento del terrorismo, que actualmente son leyes independientes. Entonces la ley ahora se va a llamar Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Y pues introduce reformas sustanciales y más que todo es el enfoque en la prevención, porque da más sujetos obligados y también las obligaciones son más, pero también hay artículos importantes que los vamos a ir viendo. Especialmente hay uno que me llama mucho la atención, que lo vamos a conversar en el curso D, que es en relación a cuando las personas están privadas. Todos sabemos que además de la pena de prisión, este delito conlleva una pena de multa equivalente al monto de lo que la persona haya obtenido como beneficio. Y actualmente hay muchos privados de libertad que ya cumplieron la pena de prisión, pero no pueden recuperar su libertad porque la pena de multa es muy grande. ¿Y por qué estoy haciendo este comentario? Porque cuando yo me pongo a hacer el análisis, puedo advertir que han satanizado demasiado esta reforma. Yo solo he escuchado comentarios pésimos, pero realmente cuando nosotros, y especialmente los que somos abogados, que nos tomamos el tiempo para leerla, podemos advertir que no es tan así como nos están diciendo. Y fíjense que este aspecto fue el que a mí más me llamó la atención, que en este caso ya sabemos que la multa, si no la hacen efectiva, pues se va a convertir en prisión a razón de entre 5 y 100 quetzales diarios. Eso está así. Pero tiene una reforma bien interesante, porque ahora le están poniendo un límite. Y entonces muchas personas van a poder recobrar su libertad en estos casos, que es por la
por la multa prácticamente que están privados de libertad. Ya les voy a contar algunos casos prácticos, pero quería iniciar haciendo este comentario porque pues como todo, ¿verdad? Va a tener sus cosas que no son tan buenas, que no van a ser de nuestro total agrado, pero también va a tener aspectos que sí van a ser para nosotros, que vamos a decir, bueno, pues qué interesante está esto, y sí va a permitir que muchas personas pues puedan recobrar su libertad. Ese era un aspecto que me interesaba resaltar. Bueno, entonces, como decía, esta ley va enfocada más en la prevención, porque se amplían los sujetos obligados, y ahí es donde viene parte del problema que vamos a ir viendo. Los verbos rectores del tipo penal se mantienen, solo que también fíjense que hay un aspecto importante en el tipo penal, porque ahora el tipo penal le agregaron, dice que quien intencionalmente, cosa que actualmente no tiene la ley. Entonces, al decir intencionalmente, siento que va a ser también un poco más complejo el tema en cuanto a la actividad probatoria. Recordemos que el delito de lavado de dinero u otros activos pues ha tenido su evolución. Cuando el delito inicia, vamos a hablar del delito precedente, porque lo que se criminaliza en estos casos de lavado de dinero es que sea dinero que proviene de delitos, ¿verdad? Ese es lo que se busca combatir, que dinero que proviene de hechos ilícitos sea el que después se introduzca al sistema bancario y que se esté utilizando para otras actividades. Esa es la finalidad principal. ¿Qué pasa cuando inicialmente se crea el delito de lavado de dinero u otros activos? Que esto viene a cambiar con la ley de extinción de dominio, que es otra ley que va muy de la mano de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y la que próximamente vamos a tener, que es la ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, inicialmente, para el delito de lavado de dinero u otros activos, era necesario acreditar el delito precedente. Entonces, ¿qué pasaba? Si alguien, por ejemplo, era aprehendido con una suma dineraria elevada y no podía acreditar el origen, parecía que había lavado de dinero, pero tenían que acreditar de qué delito procedía. Y esto era demasiado difícil. Realmente había muchas sentencias absolutorias y no se lograba poder penalizar estos casos, porque ¿cómo iban a acreditar el delito? Ahora se podía tener la presunción, la sospecha, pero era muy difícil demostrar de qué delito provenía. Entonces, esto hacía que un altísimo porcentaje de sentencias fueran absolutorias. Entonces, parecía como que no se estaba avanzando nada en este sistema en cuanto al juzgamiento del delito de lavado de dinero u otros activos. Cuando ya tenemos vigente la ley de extinción de dominio, que esto fue en el año 2011, a raíz de la ley de extinción de dominio, ahí se dota de autonomía al delito de lavado de dinero, y entonces ya no era necesario acreditar el delito precedente. Entonces ya el delito, al dotarlo de autonomía, resulta que pues si alguien no podía acreditar ese origen, ¿verdad? Y que se pudiera acreditar alguno de los verbos rectores del delito de lavado de dinero u otros activos, pues esto es suficiente para obtener una sentencia de condena. Entonces cambió sustancialmente al desligarle de la obligatoriedad de acreditar el delito precedente. Y ahora lo que les decía, que todavía dice que quien intencionalmente, entonces todavía le agregaron una parte que siento que para el caso de la defensa pues va a ser interesante cómo tratar de desvirtuar este aspecto en cuanto a esa intencionalidad, ¿verdad? Porque ya lo tiene ahora el tipo penal. Veamos unos aspectos clave de esta ley, que pues es una ley de interés público, ¿verdad? Partamos de ahí, que es una ley de interés público. También que ya dijimos que su objeto va a ser regular tanto la prevención como la represión del delito de lavado de dinero u otros activos. Y lo que les decía, que el enfoque es más que todo en cuanto a prevención, porque esa prevención es precisamente donde los sujetos obligados se están ampliando, ¿verdad? Y que ahí viene lo complejo para el notario
con esta ley eso sí se puso un poquito complicado. Bueno, este es otro aspecto importante, que no ataca la economía informal ni criminaliza el efectivo. Fíjense que ese supuestamente es el espíritu de la ley, pero no es tan simple. Y aquí es donde realmente nosotros esperamos que haya un ministerio público que cumpla con su mandato legal, que es ser objetivo, ¿verdad? Sabemos que el Ministerio Público en primer lugar está llamado a ser objetivo. Lamentablemente esa objetividad nos ha quedado debiendo mucho, ¿verdad? Por parte del lado del Ministerio Público, pero esperamos que con el bienvenido licenciado Brito, pase adelante. Esperamos que sea una situación que pues tenemos toda la esperanza, ¿verdad? Que con el actual fiscal de verdad haya esa objetividad, porque la ley fue hecha para respetarse, para cumplirse, pero tampoco se vale, ¿verdad?, que a personas que son inocentes las estén persiguiendo. Y sabemos que eso pasa, no es un secreto para nadie. Entonces, ¿por qué hablo de la importancia de la objetividad que debe tener el Ministerio Público? Porque precisamente donde dice que no ataca la economía informal ni criminaliza el efectivo, hay un grave problema. Vayámonos aquí cerquita, a la terminal. Vámonos aquí a la terminal. A diario en la terminal son transacciones de mucha plata las que se realizan todos los días. ¿Y qué pasa? Si alguien llega y dice, ay, mire, es que yo le voy a pagar con tarjeta en la terminal, se van a reír de él, ¿verdad? Y ni siquiera, no va a poder ni siquiera comprar. Tampoco le va a decir, yo le voy a pagar con cheque, o no, ahí las transacciones son en efectivo. Porque si está ahí, por ejemplo, el camión de sandía, de tomate, qué sé yo, se lo van a dar al que le pague ahorita, ¿verdad? Entonces, esas son las transacciones, y sabemos que un altísimo porcentaje de nuestro país, vayámonos a Occidente también, pasa mucho eso. Sumado a la desconfianza del sistema bancario, porque ustedes recordarán cuántos fueron víctimas del tema de Banco de Comercio, de Banco del Café, y que hoy por hoy esa gente tiene miedo de tener su dinero en un banco porque ya sufrieron esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos es importante que el Ministerio Público de verdad los pueda considerar, y que en estos casos de la economía informal se pueda tener presente, ¿verdad? Y no empezar con esa persecución discriminada hacia estas personas. Pues ese es el espíritu de la ley, esperamos que se pueda cumplir. Acá vamos a hablar también del beneficiario final, que va a ser la persona que controla o se va a beneficiar directa o indirectamente, ¿verdad? Los PEP, que sabemos que son las personas expuestas políticamente. Entre las personas expuestas políticamente, por ejemplo, tenemos los diputados, tenemos jueces, tenemos magistrados, y también ahora le están dando a la superintendencia de bancos, que también cobra mucha importancia con esta ley, y la intendencia de verificación especial le están dando esa facultad, que incluso se tiene que hacer una publicación de quiénes son las personas expuestas políticamente, qué cargos, ¿verdad? Básicamente, qué cargos son los que van a tener esta calidad de personas expuestas políticamente. Aquí está la transacción sospechosa. Hablemos de dos transacciones. Está la transacción inusual y la transacción sospechosa, que son, muchos casos inician tanto en lavado de dinero como en extinción de dominio por alertas de la IVE, que es la Intendencia de Verificación Especial. Hagamos la diferencia entre la transacción inusual y la transacción sospechosa, que son las dos transacciones que se hace este análisis. La transacción inusual es aquella que sale del rango de lo que normalmente estamos acostumbrados a manejar en nuestra cuenta. Imaginémonos que alguien tiene un salario de 25,000 quetzales mensuales. Sabemos que después le van a pagar aguinaldo, que le van a pagar un bono, pero su rango de ingresos está siempre en ese margen, ¿verdad? Esos 25,000 quetzales que gana. Resulta que de repente tiene un depósito de 2 millones de quetzales. Entonces ahí ya hay una alerta, porque esa es una transacción que empieza como una transacción inusual. ¿Y por qué es inusual?
porque sale de ese rango de los 25.000 que la persona venía manejando usualmente. Entonces es una transacción inusual que genera sospecha, pero resulta que al hacer una verificación sí tiene un fundamento. Entonces esos millones que le depositaron a esa persona, por ejemplo, puede haber sido pago de sus prestaciones laborales, puede haber sido pago de una compra-venta, pero sí tiene una justificación. Entonces se quedó en que fue una transacción inusual nada más, pero como se pudo justificar, no pasó al grado de ser una transacción sospechosa. Solo fue inusual, pero se pudo acreditar. Contrario pasa con la transacción, la que está acá, la sospechosa. Usemos el mismo caso que veníamos conversando. Resulta que tenemos el rango siempre de los 25.000, de repente tiene un depósito de 2 millones, pero carece de fundamento económico legal. Entonces ahí sí no se tuvo cómo poderlo investigar, y resulta que no hay nada que permita establecer que eso fue legal. Entonces esa transacción sospechosa es la que ya la denuncia pasa al Ministerio Público y es la que ya inicia el proceso, ¿verdad? Porque no se pudo justificar ese origen. Y también tenemos el riesgo del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y también que va relacionado con que se pretende evitar la proliferación de armas, también que se use fondos para ese tema, ¿verdad? Entonces ese es otro de los aspectos que también se está tomando en consideración con esta ley. Que aquí viene lo más complejo, que va a ser el tema de las entidades obligadas, ¿verdad? Las personas obligadas, que van a ser 3 grupos de personas obligadas, y ahorita vamos a verlas ya de manera individual quiénes van a ser, que es el tema más polémico que tiene ahorita la ley. Bueno, entre las entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos, y fíjense que aquí, por eso es tan importante que nosotros tengamos presente los aspectos concretos, porque a veces generalizamos, ¿verdad? Porque habla de seguros, pero no son todos los seguros. Tenemos entre las entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos, por supuesto, a los bancos, ¿verdad? Pero los bancos ya eran persona obligada. De hecho, sabemos que los bancos tienen la obligación de tener el oficial de cumplimiento. Y que el oficial de cumplimiento es la persona que al momento de detectar precisamente una transacción de estas, ya sea inusual o sospechosa, tiene que darle el reporte a la Intendencia de Verificación Especial. El problema ahora va a ser que, y ahí sí es lo que se vuelve complejo, que esa obligatoriedad que era más enfocada a bancos, y como el tema estatal, ahora se la están trasladando a muchas personas. Es como que ahora, bueno, yo tenía aquí centralizado quiénes eran los que tenían que hacer este control, ahora hice muchos pedacitos y lo repartí, y ahora, antes eran obligados solo ellos 2, digamos. Ahora repartimos esas obligaciones y ahora son obligados todos ustedes y todos ustedes. Ahora todos los que estamos aquí somos obligados. Eso es lo que se volvió ahora complejo en la ley, ¿verdad? Porque este oficial de cumplimiento ahora ya no va a ser solo en las entidades bancarias ni en las empresas grandes, sino que, de hecho, estaba pensando, por ejemplo, en un bufete de abogados, que, por ejemplo, sea... Imaginémonos que tengo unos 10, 15 abogados, allá va a tener que tener su oficial de cumplimiento, porque ya van a ser sujetos obligados a los demás. Entonces ya va a tener la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento. Entonces eso fue lo que pasó ahora, ¿verdad? Entonces esa obligatoriedad se dispersó tanto y es como que le trasladamos esa obligatoriedad a otras personas, ¿verdad? Eso fue realmente lo que sucedió aquí. Bueno, entonces dijimos los bancos, las aseguradoras, pero fíjense que en el caso de las aseguradoras solo va a aplicar para los seguros de vida que generan también intereses, ¿verdad? Hay seguros de vida que van generando, acumulando
interés, entonces aplican a esos, porque, y tiene lógica, porque también se ha pasado, yo tuve un caso en la vida real que precisamente por cobrar un seguro mataron a la persona, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos, y también para el caso de las cauciones, recordemos que a veces hay cauciones que son muy elevadas y la persona no las puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? En una aseguradora es donde le proporcionan, ¿verdad?, la caución, y entonces adquiere una póliza y están constantemente renovando esa póliza, por supuesto pagando una suma dineraria, porque pues solo es para tener esa garantía. También tenemos casas de cambio, cooperativas, casas de empeño, emisores de tarjetas. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a verlo ya más detallado. Y las actividades comerciales y profesionales, inmobiliarias, pues esas ya estaban, ¿verdad? Las ventas de vehículos, joyerías, loterías, los notarios y profesionales universitarios en transacciones específicas. Y lo que les decía, que la superintendencia de bancos puede ir ampliando quiénes son las personas obligadas. Conforme consideren que vaya habiendo necesidad, puede ir ampliando ese catálogo de personas obligadas. Y aquí viene lo más interesante. Aquí vamos a tratar de desmenuzar todas esas personas obligadas que van a tener ahora pues esa obligación de ser como ese ojito de la superintendencia de bancos, ¿verdad?, que va a ser el que va a estar ahora pendiente. Y entre las personas obligadas, acá viene lo relevante. Tenemos en primer lugar pues a las entidades bajo la superintendencia de bancos, que ya sabemos, ¿verdad? Los bancos siempre han tenido esta obligación, porque pues por las sumas dinerarias que reciben. Pero también se amplía ese catálogo y tenemos ya personas con actividades concretas. Entonces tenemos acá, volvemos a lo que les decía, los bancos, compañías de seguro, pero era esto precisamente, que sea seguros de vida con valor acumulado, unos que le va generando usted, que conforme va pagando la póliza, también ese seguro de vida le va generando a usted, que va incrementando, ¿verdad? Solo es ese, los demás no están incluidos. Lo que decíamos de las cauciones. También tenemos ahora tarjetas de crédito, canje de cheques. También ahora el dinero electrónico. En el caso de los Bitcoin y todo lo que sea dinero electrónico también ya existe. Ahora a partir de la vigencia de la ley, que va a ser dentro de 3 meses, ya va a existir también esa obligatoriedad, que van a ser, valga la redundancia, sujeto obligado, ¿verdad? En el caso para incrementar los controles, porque fíjense que yo eso no lo sabía hasta que alguien me lo comentó. Me imagino a lo mejor ustedes sí lo han visto. Dicen que incluso hay cajeros precisamente para tema de moneda electrónica que hay en algunos edificios, ¿verdad? Entonces eso también ya es necesario que se emitan los controles para evitar que se dé un mal manejo de eso. También hay otro tema acá, hay bancos, yo solo sé de uno, no tengo presente el nombre, pero me imagino que hay más, que hay entidades bancarias acá en Guatemala que no tienen presencia física. No hay un banco como tal a donde yo diga, voy a ir al banco a hacer un reclamo, voy a ir a cambiar un cheque a ese banco. Yo solo sé de uno porque un amigo me contó, y dije, pero ¿y cómo es eso? Pues fíjate, amigo, que no tiene, o sea, una agencia, por decirlo de alguna manera, no la hay, pero tiene sus cuentas ahí, ¿verdad? Entonces eso también va a estar sujeto a regulación y prohibición. Acá también se refuerza el tema de las inmobiliarias. Entonces ahora, por lógica tendría que ser así, pero hay ciertas inmobiliarias que sí se han prestado a cosas que no deberían, ¿verdad? Ustedes han escuchado mucho que dicen, sí, es que le vamos a vender este bien así y vamos a hacer aparte por mejoras y aparte por no sé qué, y le hacen como 3, 4 contratos a usted cuando adquiere su propiedad. Entonces las inmobiliarias tienen
que tener, ya son sujeto obligado, entonces las inmobiliarias tienen que cumplir precisamente con ese rol ahora. Y si hay alguna transacción inusual o sospechosa, tienen que hacer ese reporte, ¿verdad? Aquí vamos a conversar un poquito con el tema de lo que lamentablemente hacen en la práctica, y digo lamentable porque no lo comparto y siempre que abordo este tema lo menciono, es en relación a que en nuestro país pues no tenemos cultura tributaria, y es lógico y es razonable porque pues lamentablemente hemos visto muchos casos, ¿verdad?, que nuestros impuestos no son bien invertidos. Vemos que han habido muchos procesos judiciales precisamente por estos temas, y pues a nadie nos gusta pagar impuestos. Pero ¿qué pasa? Ha pasado mucho con las ventas de las propiedades, y eso ya no puede seguir pasando porque va a ser un problema. Que por ejemplo, les planteo un caso concreto que yo lo conocí. Hubo una persona que vendió su casa en 3 millones de quetzales, pero todos sus documentos los hicieron por 300,000 quetzales, y todavía lo pusieron elevado, ¿verdad? Porque en los pueblos vemos documentos donde dicen que le venden por 500 quetzales. Híjole, yo quiero muchas de 500 quetzales, ¿verdad? Ya voy a terrateniente. Bueno, entonces le ponen ese valor. Entonces, ¿qué pasa? En este caso que les digo, vendieron la propiedad por 3 millones, pero toda la documentación la hicieron por 300,000 quetzales. Resulta que la persona bancariza los 3 millones. Entonces, cuando bancariza los 3 millones, alerta. Bueno, mire, usted aquí acreditó que vendió una propiedad, perfecto, pero acá su propiedad usted la vendió a 300,000. Y estos 2,700,000, ¿de dónde los sacó usted? Y sorpresa que el comprador ya nunca apareció. Nunca se pudo ubicar, ¿verdad? Y la cosa es que el señor perdió la propiedad, que ese no fue el mayor problema, sino que resultó condenado por lavado de dinero u otros activos, y también pues se extinguió tanto la propiedad como la suma dineraria que había sido depositada, ¿verdad? Mientras que si yo sé pues que se ahorró muchos impuestos, pues al final le salió muchísimo más caro, porque si él hubiera declarado su propiedad por los 3 millones de quetzales, no hubiera tenido problema, porque él tenía cómo justificar que eso era lo que él había percibido de la propiedad, ¿verdad? Pero, como les digo muchas veces, y ahí viene ese rol tan importante del notario, porque recordemos que el notario, ¿cuál es su primera función? Es la función asesora. Y en esa función asesora, usted la obligación que tiene es de advertirle al cliente. Si el cliente no quiere, pues, pero el día de mañana no le puede decir a usted, licenciado, ¿y usted por qué no me dijo? Un momento, yo le dije, usted no quiso, eso es diferente, ¿verdad? Pero el notario tiene esa función asesora y tiene que explicarle eso a la persona. Me dice un abogado el otro día, pero es que si yo le digo eso, entonces lo que va a hacer que se va a ir con el notario de la par, me dice, y no va a contratar mis servicios. Déjelo, Leo, cuando tenga el problema de extinción, ahí sí lo va a venir a buscar a usted, entonces usted ahí le cobra bien, ¿verdad? Pero sí es importante advertirlo, ¿verdad? Ya si la persona le dice a usted, no, mire, licenciado, póngame los 500 quetzales que acostumbran en los pueblos, pues, pero usted se lo dijo, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto importante. También las concesionarias de vehículos también son sujeto obligado, y fíjense que acá, qué bueno que se está poniendo esa obligatoriedad para las concesionarias de vehículos, porque fíjense que tienen una mala práctica las concesionarias. Va alguien, por ejemplo, quiere una camioneta, le cuesta 800,000, y por ejemplo la quiere pagar todo en efectivo, o a lo mejor le dice, mire, le voy a pagar una parte con cheque y otra parte en efectivo. ¿Saben qué hacen? Se la venden porque para ellos ya ingresó la venta, y después ellos mismos denuncian. Pero entonces, ¿qué tendrían que hacer? No vendérsela, la verdad. Eso es lo que nunca he compartido, porque vi varios casos así, pero ellos sí se la vendían. Entonces ahora también ya son sujetos obligados, ¿verdad? También tenemos las casas de empeño que no estaban. Allá también lo importante, las obras de arte y las joyas, porque hay obras de arte que son carísimas.
joyas que son carísimas. Y esto se presta mucho precisamente para el lavado de dinero, como el lavado de dinero u otros activos, ¿verdad? Entonces se presta mucho para este tipo de delito porque pues tengo una obra de arte, ¿verdad? La tengo ahí, pasa desapercibida, pero son millones muchas veces los que valen, o en joyas también. Entonces también ya tenemos estos sujetos obligados. Y el tema de los profesionales, que es un poquito más complejo, porque incluye a profesionales del derecho, auditores también, todo el sector económico contable que no tenga, por supuesto, relación laboral, ¿verdad? Los que trabajan de manera independiente. Entonces se extiende esta obligación, y en el caso de los notarios pues se va a la compraventa, ¿verdad? Todo el tema relacionado con las compraventas de inmuebles, que es el que ahí ya el notario se convierte en sujeto obligado. Entonces, si como usted llega a alguien y quiere adquirir un inmueble, ¿verdad? Y resulta que lo quiere pagar en efectivo, usted tiene la obligación de denunciar, porque pues ahí hay una transacción realmente que puede ser o inusual o puede ser sospechosa, ¿verdad? Pero por eso es la política de conozca a su cliente, ¿verdad? También ahora a todos estos sujetos obligados van a tener que llevar un control de quiénes son sus clientes, y van a tener que inscribirse también en la Intendencia de Verificación Especial. Yo se lo decía cuando estaba leyendo, gracias a Dios que yo no hago notariado, porque sí, de verdad, para los notarios está bien complejo, ¿verdad? Pero por eso es importante tener las previsiones necesarias, porque pues sí se amplió realmente, ¿verdad?, el espectro de las personas que son los sujetos obligados. Cuando vemos este enfoque basado en el riesgo, pues algo importante es precisamente esa identificación de los clientes, ¿verdad? Ya sea por geografía y productos, la evaluación, que es la autoevaluación del negocio y las relaciones, y esas políticas de mitigación que van a hacer esos controles, ¿verdad? Y un momentito vamos a ver, por ejemplo, yo pensaba el caso de los supermercados, porque para aquellas entidades que, por ejemplo, a diario tengan ingresos mayores a los $10,000, que digan hoy en día $10,000 realmente no es una suma elevada, así como está el costo de la vida. Van a tener que reportarlo a diario también. Entonces yo me ponía a pensar en los supermercados, por ejemplo. Los supermercados, estoy segura que casi todos tienen transacciones mayores a los $10,000 al día. Entonces ellos van a tener que estar también haciendo esos reportes, ¿verdad? Y hablemos ahorita del oficial de cumplimiento, que va a ser prácticamente, el oficial de cumplimiento va a ser ese enlace con la IBE para hacer el reporte. Bueno, entonces veamos, oficial de cumplimiento va a ser un funcionario de alta gerencia y va a ser el único enlace entre la persona obligada y la Intendencia de Verificación Especial. Entonces solo a través del oficial de cumplimiento va a ser esa comunicación. Entonces, como el notario ya va a ser persona obligada, cualquier cosa, es el notario el que va a tener que reportarle a la Intendencia de Verificación Especial. Aquí hay algo interesante, que dice que el oficial de cumplimiento goza de independencia, de autonomía y recursos suficientes, que es un tanto relativo, ¿verdad? Eso es en un mundo ideal, porque fíjense que hay casos, aunque ustedes no lo creen, donde a veces están investigando personas y la misma entidad bancaria los llama y les dice: mire, señor fulanito de tal, venga, a lo mejor retire su dinero porque fíjese que ustedes lo están investigando y nosotros problemas no queremos, ¿verdad? Entonces a veces pasa eso. Actualmente con la vigencia de esta ley ya no tendría por qué pasar circunstancias de esa naturaleza, ¿verdad? Porque eso donde dice que goza de independencia, autonomía y recursos suficientes es, pero si el oficial de cumplimiento al final es empleado del banco, ¿verdad? Y al ser empleado del banco,
a él le interesa mucho la imagen del banco. Entonces, esa autonomía la siento que está en papel, pero que va a ser muy difícil, porque lo que para un banco implica, por ejemplo, en el tema de prestigio, que van a decir, mire, es que ahí en el banco se estaban prestando para temas de lavado de dinero. Entonces, eso es lo complejo. Tenemos también las medidas de diligencia, que va a ser identificar y verificar cliente, beneficiario final, comprender el propósito de la relación, establecer el perfil de riesgo, el seguimiento continuo, aplicable al inicio en transacciones inusuales, como decíamos. Y también tenemos que pues todas estas situaciones también se intensifican para las personas expuestas políticamente, para los contratistas y proveedores del Estado, para organizaciones no lucrativas con fondos extranjeros también, que esto me pareció también importante, ¿verdad? Porque también obviamente los fondos del extranjero tienen que ser también sujetos a esa supervisión. La banca privada, acá están bien transacciones sin presencia física y efectivo, y lo que hablábamos de los $10,000, ¿verdad? Que quien tenga transacciones diarias, por decir diarias, que sean los $10,000, entonces va a tener que reportarlas. Esto, si nos damos cuenta, va muy relacionado también con el tema de la declaración jurada que se llena en el aeropuerto, ¿verdad? Que de hecho ahora se hace digital. Yo eso no lo sabía, recientemente viajé y me enteré que ahora es digital y todo, entonces más práctico, ¿verdad? Pero también estamos con el tema de los $10,000. Acá también tenemos, acá está lo de ese reporte, monitoreo de transacciones de personas expuestas políticamente, las transacciones sospechosas que ya dijimos, el reporte del efectivo de los $10,000. Y algo importante, que también está la conservación de registro de todas esas transacciones. Ahora se tienen que conservar mínimo por 5 años en registro físico y digitales tras la transacción, adicionalmente 10 años en soporte digital. Porque se han dado cuenta, por ejemplo, en los cheques, ya sabemos que hacen el microfilm del cheque, ¿verdad? Y es lo que van documentando, porque muchas veces efectivamente es necesario, por ejemplo, en un caso, en un debate, tener como prueba algún cheque, y entonces por 10 años está esa obligatoriedad. Pero eso sí lo veo muy positivo, porque a veces la persona ya no tiene registro, por ejemplo, de un cheque que haya extendido, ¿verdad? O no, y tuvo su estado de cuenta, pero no lo va a estar guardando por 10 años, entonces existe esa obligatoriedad por 10 años de tener que conservar esos registros de manera digital. Entonces ya se sabe que cuando se requiere esa información, pues si no han transcurrido los 10 años, tienen la obligatoriedad de contar con esa información. Ahora vamos a hablar del CONCLAF, que es un nombre larguísimo, por eso no se los puedo decir porque no se me quedó, es un nombre demasiado largo, pero es el Consejo Nacional de Coordinación, que tiene relación con este tema de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y también lo que hablábamos de financiamiento para armas. ¿Quiénes van a integrar este consejo? Y aquí viene lo interesante. Bueno, entonces el CONCLAF va a estar integrado por el vicepresidente de la República. Actualmente pues va a ser la vicepresidente de la República. También va a estar integrado por el ministro de Gobernación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de la Defensa, el director de Inteligencia Civil, el ministro de Economía, el secretario de Inteligencia Estratégica, el secretario de Bienes en Extinción de Dominio, el de la CENAVED, el superintendente de bancos. ¿Y cuál va a ser la función de este consejo? Su función principal va a ser la coordinación interinstitucional para la prevención y represión del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y ese tema de las armas. Entonces, este consejo tiene la obligación de reunirse por lo menos una vez al año y extraordinariamente pues las veces que ellos consideren, ¿verdad? Este pues todavía no está,
ya conforme cuando la ley esté vigente tendrán ellos que hacer las respectivas reuniones precisamente para definir todo lo que sea relativo a estos temas, ¿verdad? Entonces este va a ser como el consejo que manda, digamos, y que coordina esas políticas y todo, porque pues tiene que haber algún otro órgano. Y por supuesto la IVE, que es la Intendencia de Verificación Especial, que ya sabemos que tiene su unidad de inteligencia financiera, el reporte de las transacciones sospechosas, las personas obligadas, y que es lo que les decía, que aquí la objetividad del Ministerio Público va a tener muchísima importancia, y la Intendencia de Verificación Especial pues tendrá que ver esa recepción y análisis de la información de las personas obligadas, la generación y difusión también de la inteligencia financiera, la supervisión y sanción administrativa a personas obligadas, porque las personas obligadas también, y ahorita lo vamos a ver, se hacen acreedores a sanciones administrativas. O sea, si yo como persona obligada no cumplí con hacer un reporte, pues me voy a ir haciendo acreedor a sanciones administrativas, y están bien elevadas las multas, ahorita lo vamos a ver. También la IVE se encarga de la cooperación internacional, de las WIF, que son las unidades de información financiera, ¿verdad? Que pues también lo ven a nivel mundial, y la capacitación y asistencia técnica a personas obligadas, porque recordemos que esta ley realmente, de lo que yo pude advertir de las discusiones en el Congreso, fue en gran parte una exigencia del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera. Entonces fue el GAFI el que estuvo tras de esto, porque incluso eso lo vieron en las noticias, y como es público, el presidente del Congreso dijo que eso fue lo que entrampó tanto la discusión de la ley, porque el presidente del Congreso dijo que pues no podían hacer mayores modificaciones porque eran las exigencias que el GAFI les estaba haciendo, ¿verdad? Precisamente para que Guatemala no pasara a formar parte de la lista negra de los que lavan, donde hay mucho lavado, y que precisamente por eso se vuelven países que no son seguros para invertir, ¿verdad? Entonces ese fue el tema, pero el GAFI fue el que tuvo muchísima intervención para que esta ley fuera aprobada, y así lo dijo públicamente el presidente del Congreso, ¿verdad? Y él mismo dijo, bueno, es que yo he suspendido las sesiones porque quieren hacer enmiendas, pero no podría ser porque entonces se estaría desvirtuando lo que se quería. Aquí está el régimen sancionatorio administrativo, que esto va para las personas obligadas, ¿verdad? Entonces aquí viene lo complejo. En primer lugar tenemos pues una multa mínima de $500 o su equivalente en quetzales. Ese sí es un incumplimiento leve, ¿verdad? Ya por incumplimiento grave, $300, y recordemos que pues tampoco se ha emitido el reglamento. 300,000. ¿Ah? 300,000. Y recordemos que no se ha emitido todavía el reglamento, entonces a la ley todavía falta que se emita el reglamento, donde no sabemos qué otras sorpresas va a tener el reglamento, ¿verdad? Que va a ser otro tema. Y la multa que va a ser agravada también cuando se dificulta el cumplimiento de actos u omisiones a la IVE. Entonces, al ser sujetos obligados, ahí viene el problema, ¿verdad? Que si usted oculta información, entonces se va a hacer acreedor a una de estas sanciones administrativas, y después hasta podría haber un tema penal también. Y el destino de las multas va a ser un 50% para capacitación del personal de la IVE, y pues el otro 50% para incrementar el presupuesto de la IVE. Realmente la IVE pues siempre ha sido una institución importante, pero pues ahora va a cobrar muchísima más importancia. Y acá esta excepción que se las quería plantear, porque muchos también han dicho, bueno, ¿y qué pasa con el caso de los abogados? ¿Y cómo queda el secreto profesional? No hay problema, eso sí está debidamente establecido en el caso del secreto profesional, y es importante que lo tengamos presente porque hay mucha desinformación. Yo he visto muchos en TikTok o en Facebook, muchos comentarios o muchos
argumentos en relación a descalificar la ley, pero muchos están erróneos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nosotros recibimos también, porque no todo lo que están diciendo es así. Entonces tenemos, nosotros ya dijimos, a los profesionales obligados, y ya dijimos que el notario entra ahí, el auditor también, que son todos los que prestan esos servicios jurídicos, que se tiene que tener la información del cliente. Si usted considera que una transacción es sospechosa, como sujeto obligado, tiene la obligación de reportar a la Intendencia de Verificación Especial. Ahí todo va bonito. Ahora miremos la excepción, que es lo que me interesa resaltar, porque como les digo, ha habido mucha desinformación al respecto. ¿Qué pasa en el caso del abogado? Veamos el caso del abogado que está llevando un caso precisamente de lavado de dinero u otros activos. Y que su cliente, por ejemplo, le diga, bueno, Lick, mire, sí, pero lo que pasa es que yo no tengo cómo justificar eso, porque sí, y le cuente, ¿verdad?, qué es lo que pasó. El abogado no va a ir a la IVA y decirles que fíjese que mi cliente me dijo esto y esto, y que él ese dinero lo tuvo de esta manera, ¿no? Entonces sí está esa excepción de la no obligatoriedad en el caso del abogado en el tema penal, por el derecho de defensa, ¿verdad? Que el derecho de defensa sabemos que está regulado en la Constitución Política de la República, en el Código Procesal Penal, en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos también. Entonces el derecho de defensa es un derecho muy importante, y por ese derecho de defensa, entonces resulta que en el caso de los abogados, por eso dice persona obligada con información, pero que sea este tema no está obligada a denunciar y no va a tener una consecuencia porque es parte del secreto profesional que le asiste al abogado con su cliente, ¿verdad? Entonces, ya dice clarísimo, en el ejercicio del derecho de defensa o auxilio profesional, y esto va a aplicar para asuntos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediación. Entonces, cuando se trate del derecho de defensa, no van a estar obligados a reportar esas transacciones sospechosas. Esa es la única excepción, y pues definitivamente sí tenía que quedar plasmada, ¿verdad? Y es lo lógico, porque pues el abogado, desde que nosotros nos graduamos, hacemos un juramento, que de hecho juramos defender aún al desvalido, ¿verdad? Eso todos el día que nos graduamos y en nuestro acto de graduación nos hacen ver eso. Entonces imagínense si no estuviera esta excepción, entonces ningún abogado hubiera querido ya defender a nadie, porque entonces qué problema, ¿verdad? Pero sí está prevista esta excepción, que en este caso no tiene la obligación el abogado de denunciar, y eso es pues muy importante, y es una de las cosas que quería resaltar, porque como les digo, ha habido desinformación respecto a ese tema también, pero sí está clarísimo ahí la excepción. Y ahora hablemos ya como tal del delito de lavado de dinero. Ya vamos a terminar. Buen provecho. Los verbos rectores del delito se mantienen realmente. Los verbos rectores se mantienen, porque seguimos con los de invertir, convertir, transferir. Ya saben ustedes todos los verbos rectores que tiene el tipo penal de lavado de dinero u otros activos. Ahí pues se mantienen, con la única modificación que les indicaba, que le agregaron la palabra que quien intencionalmente. Entonces, pilas los que en algún momento lleven su caso para poder argumentar eso también, porque demostrar esa intencionalidad no va a ser un tema tan sencillo, ¿verdad? Entonces le puede dar elementos a la defensa ahí para poder defender. La pena se conserva, sigue siendo la misma pena, sigue siendo la pena de prisión de 6 a 20 años.
La multa, que ya sabemos que es la multa equivalente al beneficio de lo obtenido, que era lo que les decía, que hay muchas personas privadas de libertad que hace rato cumplieron su pena de prisión, pero que siguen privados de libertad porque no han podido pagar la multa, porque es muy elevada. Yo tuve casos, fíjense, tuve un caso donde uno tenía una multa de $8 millones. Imagínense, yo solo me quedé pensando, pobrecito, ¿por qué va a estar preso de por vida? Pero ya les voy a explicar que con lo que les decía al inicio, entonces ahora esa persona sí va a poder recobrar su libertad. Y como recordemos que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y cuando favorece al reo, entonces en este caso, como es una disposición que le favorece, sí se le va a poder aplicar. Entonces muchas personas van a poder recobrar su libertad. Y créanme que, pues, si recordemos que la finalidad del derecho penal no es puramente represiva, ¿verdad? A ver si se oye, no es puramente represiva, ¿no? En teoría tiende a la readaptación social, ¿verdad? Pero imagínense de qué readaptación podemos hablar nosotros con una persona que puede llevar 20 años o más años, y no precisamente porque se supone, porque su prisión ya la cumplió, pero por la multa. Entonces prácticamente ahí lo están condenando por ser pobre, ¿no? Porque no pudo pagar la multa, por no tener plata. Entonces ese artículo sí se los quiero leer porque está bien interesante y me pareció muy acertado, porque siempre he visto muy injusta esa multa. ¿Y por qué la veo injusta? Porque la persona, si por ejemplo alguien lo prenden hablamos de 5 millones, que alguien lo prenden con 5 millones, ¿qué va a pasar? Esos 5 millones se van a extinción de dominio, entonces se los van a extinguir. Y si no se los extinguieron, se van a comicio. Entonces, y todavía se los ponen como multa cuando eso ya el Estado los tiene, entonces es como una doble penalización, ¿verdad? Porque reitero, el dinero ya lo tiene el Estado. Otra cosa importante, que se sigue manteniendo la prelación de la extinción de dominio, porque cuando hay temas de lavado de dinero u otros activos, primero es extinción de dominio, y sí, o solo si la extinción de dominio fuera declarada sin lugar, entonces hasta ahí da lugar para que se pueda decretar el comicio. Caso contrario, es prioridad la extinción de dominio. Entonces la prisión se mantiene como está, que es prisión de 6 a 20 años, inconmutable, ya sabemos, porque como sabemos que ya solo hasta 5 años son conmutables, ¿verdad? Y este excede, entonces de 6 a 20 años. También tenemos la multa, que es igual al beneficio obtenido. Para funcionarios públicos, que la pena se aumenta en una tercera parte. Para extranjeros, que también llevan la expulsión de la multa, y también para personas jurídicas se mantiene igual la multa que está prevista para personas jurídicas, esa no tuvo ninguna modificación. Y algo importante, fíjense que con el lavado de dinero, recordemos que otra de las penas de lavado de dinero a otros activos es la publicación de la sentencia, y actualmente genera mucha confusión porque el artículo actualmente que regula esta pena, que es el artículo 4, solo dice publicación de la sentencia en el diario oficial y otro de mayor circulación, pues. Pero ya en esta reforma sí tuvieron el cuidado, dice, de las partes conducentes, porque es carísima la publicación en la prensa. Una hoja, que no sé si sigue saliendo, pero al menos cuando yo hacía unas publicaciones ahí de la Asociación de Jueces, costaba 28,000 la página. No sé si seguirá, me imagino que habrá de costar la página. Y hay sentencias que son bien grandes, entonces como la actual redacción solo dice y publicación en la sentencia, en algunos casos les han aceptado que fuera así, pero la normativa solo hacía publicación de la sentencia, pero ahora sí ya está delimitado en la nueva ley y sí dice las partes conducentes, entonces queda más claro que no es necesario publicar toda la sentencia, ¿verdad? Porque ¿a quién le importa
el hecho acreditado, la valoración de las pruebas, y en sí la sanción es para que la gente vea y que en teoría les sirva de ejemplo, ¿verdad? Para que vean que el prestigio, todo lo que implica. Entonces ahora sí dice que las partes conducentes. Y en cuanto al financiamiento del terrorismo, pues también tenemos la pena, ¿verdad?, de prisión de 10 a 30 años, la multa y que no aplica a justificaciones, y pues tampoco tenemos mayor cambio. Y pues recordemos también ahora, ¿verdad?, que los terroristas, los mareros son considerados terroristas también conforme a esa ley también, pero pues realmente en este caso es más el tema del lavado de dinero u otros activos. Y les quiero leer este artículo, que sí se los quiero leer, que es el que les digo de la conversión esta de la multa, porque sí me pareció muy interesante, pero sí dije, lo quiero leer, no solo no colocarlo, porque quiero que lo tengamos bien claro. Y me voy a permitir darle lectura. Pues está la pena, dice responsabilidad penal de personas individuales. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado, dice ahí todas las penas, y es lo que les decía, dice, y la publicación de las partes conducentes de la sentencia. Entonces ya nos despeje esa duda, ¿verdad? Pero aquí este párrafo quiero que le prestemos atención, y es el que, de verdad, yo créanme, sí aplaudo este tema, porque yo sí vi muchos casos donde las personas tienen años privadas de libertad y ya cumplieron su pena de prisión hace mucho tiempo. Dice, si al cumplirse la pena de prisión impuesta en sentencia firme, el condenado no hubiera hecho efectivo el pago de la multa, que es el problema que les decía, multas millonarias, el juez competente deberá ordenar su conversión en pena de prisión conforme a los parámetros establecidos en el artículo 55, que es del Código Penal. Eso pues sabemos que así era, pero aquí viene lo interesante. Dice, en ningún caso la pena resultante de la conversión podrá exceder de la cuarta parte de la pena de prisión originalmente impuesta, ni superior a 2 años. Entonces, miren, esto va a permitir que muchísimas personas recobren su libertad, porque créanme, es que yo pues estaba en mayor riesgo, tuve muchísimos casos donde las penas de multa, miren, eran unas penas elevadísimas. Es el que les digo que eran $8 millones. Esa persona no le va a alcanzar la vida para estar ahí. Entonces, con esta normativa, esas personas van a poder recobrar su libertad. Y dejo claro, no es que yo esté a favor de que digan, ay, ¿usted por qué defiende delincuentes? No se trata de eso, pero ahí se desnaturaliza realmente la pena de prisión. Allá en la prisión, si fuera una prisión que realmente resocializa, yo diría, está bien, pero no. A cualquiera que no ha tenido la oportunidad de ir a un centro de privación de libertad, si algún día tienen la curiosidad, los invito a que vean las condiciones tan deplorables en que están las personas ahí, ¿verdad? Eso no es nada grata esa situación. Entonces, lo que hayan hecho, les aseguro que después de 6 años, si les tocó la pena mínima, esa gente ya está arrepentida, ¿verdad? Y que va a reencauzar su vida. Pero imagínense que tenga que pasar toda la vida ahí por esto. Entonces, esta normativa sí, de verdad, este artículo sí lo aplaudo, porque sé que muchas personas que llevan muchos años privadas de libertad van a poder recuperar su libertad. Así que todos mis penalistas a ponerse pilas, porque van a tener mucho trabajo con estos casos, ¿verdad? Porque obviamente se tiene que pedir, tampoco es que de oficio el juez le va a decir, ay, mire, como usted ya lleva tantos años en prisión. No, entonces hay que pedirlo, pero son muchísimos los casos que están en esta condición. Incluso el otro día unos amigos me estaban hablando para que querían presentar una inconstitucionalidad de ese tema precisamente, pero ya no se podía porque eran casos ya con sentencia firme. Entonces prácticamente para el caso concreto, porque era inconstitucionalidad en caso concreto, ya no era factible, ¿verdad? Ya el momento había precluido, porque ya la oportunidad es de casación. Entonces
una excelente herramienta para ese aspecto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ahí clientes que están en ejecución, ya saben que ya a partir del mes de septiembre ya va a ser factible, ¿verdad? Y pues ya concluimos, ya los dejar tranquilos para que terminen de desayunar. Pues tenemos nuestras disposiciones finales y transitorias. Y que también hay reformas a varias leyes. Es siempre importante, ¿verdad? Que revisemos y vayamos actualizando nuestras leyes. Entonces tenemos que la Superintendencia de Bancos va a tener 30 días para emitir la resolución de los cargos públicos que figuren como personas expuestas políticamente, porque muy probablemente van a ampliar ese catálogo, ¿verdad? Yo de los que tengo presentes, como les digo, diputados, jueces, magistrados, pero no sé quiénes más estén ahí, pero ahora van a tener que emitir un listado ahí bien específico, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas expuestas políticamente? Que hay 30 días a partir de la vigencia, obviamente. Ahí están los 3 meses de entrada en vigencia al publicarse, que van a ser en el mes de septiembre, que ya va a ser. Y también la IBE va a tener 6 meses para elaborar el reglamento de la ley. Entonces, no tenemos reglamento aún. Y las sociedades también van a tener 1 año para actualizar su registro de acciones y registros públicos que deben ser consultables electrónicamente por autoridades y personas obligadas, 2 años también. Y algo importante, esto de la derogatoria, porque se deroga tanto el decreto 67-2021, que es la actual ley contra el lavado de dinero u otros activos, y también se deroga el decreto 58-2005, que es la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo, porque pues ahora tenemos ambas normativas en una sola, ¿verdad? Que es esta que va a entrar en vigencia en septiembre. Y muy importante, eso sería bueno, les recomiendo a los abogados que lo lean, que está al final, y que actualicen sus leyes, porque hay reformas al Código Penal, específicamente en cuanto al tipo penal de terrorismo, ¿verdad? Que está ahí definido, hay reforma. También la ley contra la delincuencia organizada tiene reforma, porque se agrega a las actividades que están comprendidas precisamente, que dan lugar para la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, también se aplica esta. El código de notariado también tiene reformas, el código de comercio, la ley de código notariado, y la ley de seguridad privada, que también tiene reformas, ¿verdad? Entonces, es bueno que podamos hacer nuestras respectivas anotaciones para que lo tengamos presente, y que pues ya a partir del 17, si no estoy mal, de septiembre es que ya va a estar vigente. Y les agradezco el honor de su atención. Buen provecho. Muchísimas gracias a la doctora por el interesante resumen que nos hizo acerca de esta ley que pronto entrará en vigencia. Ahora voy a ceder la palabra al licenciado Rafael Arriaga, nuestro director ejecutivo. Gracias, César. Doctora, muy buenos días. Y como decimos siempre, ¿verdad? Cuando nos dirigimos a la concurrencia, acá estos días miércoles de todo el año, salvo los feriados inevitables, ¿verdad? Siempre nos reunimos y de esa misma manera nos dirigimos a la concurrencia diciendo: compañeras y compañeros, tengan ustedes muy buenos días, ¿verdad? Muchas gracias por su exposición, indudablemente muy acuciosa, muy detallista. Los que somos abogados y encima de todo notarios, usted nos está contando que no hace notariado, ¿verdad? Pero de todos modos, ¿verdad? Los que somos abogados y encima de todos notarios nos damos cuenta de lo que está pasando en este país en ese sentido. Qué bueno que el Congreso de la República emita o trate de emitir leyes para controlar el lavado de dinero y todos otros delitos que están contemplados en nuestras leyes penales. Eso es bueno. Lo único es que el pueblo de Guatemala
gente como nosotros, deberíamos de recomendarles algunas cosas para que lo incluyan. Porque si no, no pasa nada. Como dicen los españoles, no pasa nada. En Guatemala sigue habiendo el mismo nivel de lavado de activos que ha habido desde hace 50 años y tal vez hasta más, indudablemente. Entonces, este instituto de formación política, aparte de venir acá, pasarlo bien, como dice un anuncio por ahí, en confianza, entre amigos, es un anuncio creo de muebles, ¿verdad? Así como dicen, aparte de estar acá en confianza, entre amigos, debemos de tratar de recomendar algunas cosas para que las entidades encargadas traten de intervenir en el tema. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Les pongo por ejemplo, ¿cómo puede ser que las grandísimas fortunas que se han hecho en este país generalmente están basadas en violación clarísima a las leyes de que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? No voy a decir la fabricación de cemento, porque eso es una concesión que un gobierno hace muchísimos años les dio a una entidad individual o a varias, y los cementeros pues ni modo, a raíz de esa concesión hicieron mucho dinero. Está bueno, eso no se puede evitar, eso ya es historia, ¿verdad? No vamos a decir de las concesiones que otros gobiernos les dieron a los fabricantes de alcoholes y licores, otro de los temas que sucedieron hace 80, 90, 100 años, y ahí no vamos a intervenir porque tampoco eso es lavado de activos. Vamos a lavado de activos no fueron concesiones que los gobernantes de turno les dieron a ciertas personas, y eso ya sucedió, compañero, ya pasó, y hace 80, 90 o 100 años. Pero hablando del lavado de activos, sí deberíamos de recomendar algo relacionado con el lavado de activos que sucede hoy día en este país, en la mañana, en la tarde y en la noche, y nadie hace nada y la ley no dice nada. Les voy a poner un solo ejemplo o dos, y no crean que vamos a señalar a personas individuales o jurídicas con quienes tenemos alguna animadversión, para nada. Definitivamente no señalamos personas, señalamos actividades ilegales. Les voy a poner un ejemplo y ustedes van a pensar, está mencionando a los saqueos. No, como yo digo y como decimos los pilotos que volamos avión, negativo torre, digo yo, recuerdan, ¿verdad? No estamos señalando a nadie como persona, estamos señalando actividades que son totalmente controlables para evitar que no siga habiendo esa excesiva violación a las leyes que controlan el lavado de activos. Por ejemplo, solo es un ejemplo, hay 2 o 3 o 4, podríamos hablar, el famoso producción, distribución, venta, comercialización de la actividad agrícola, pecuaria, el pollo, por ejemplo. No es culpa de nosotros, ni estamos señalando a nadie que lo haga. Aquí hay muchas empresas ya que lo hacen, no crean que es solo una, muchas. O sea que no estamos señalando a nadie, pero el Instituto de Formación Política sí debería y podría recomendar más control sobre la producción, distribución, comercialización y todos los terminen con de las aves, ¿verdad? De lo agrícola. En Guatemala hay cientos de producción de pollo
gallinas, pollitos y huevos. En casi cada lugar a donde uno va, puede ser un departamento, puede ser un municipio, puede ser lo que sea, pero en casi cualquier municipio de cualquier departamento, ustedes encuentran producción, fabricación, distribución, comercialización de pollo, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque es parte muy importante en la dieta del guatemalteco. Eso es, definitivamente. Entonces no estamos culpando a nadie, solo estamos pidiendo que la mayor actividad casi conocida en este país tenga algún control. ¿Qué es lo que pasa en esos lugares? Guatemala tiene 340 municipios distribuidos en 22 departamentos. Esos 340 municipios, imagínense ustedes, cada municipio, cuántas localidades tiene que sean bastante grandecitas para tener alguna actividad comercial o industrial. Muchísimas, hay miles de poblaciones en el país que tienen suficiente público, habitantes, para poder tener exitosamente alguna actividad comercial, agrícola, industrial. Qué casualidad que en lo que se para es en el pollo. No estoy señalando ninguna familia, estoy señalando 340 municipios en donde hay varios miles de comunidades, de aldeas, de todo tipo de residencias, en donde hay suficientes personas que comen pollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Vayan ustedes a cualquiera de esos miles de comunidades a las 5 de la mañana, por poner un ejemplo, vayan. Y a las 5 de la mañana en cualquiera de esas 1.500, 2.000, 3.000 o más miles de comunidades, a las 5 de la mañana hay unas colitas o colas de picopitos, de busitos, de vans, de todo eso, esperando que abran. ¿Para qué? Porque ahí compran gallinas, compran pollitos, compran huevos y se los llevan a comercializar a su comunidad o a cualquier otro lado. Ahí es en donde está la violación más evidente de las leyes contra el lavado de dinero. ¿Ustedes creen que los dueños de esas entidades que están en 2.000, 3.000, 4.000 aldeas, comunidades de cualquier tipo, en donde a las 5 de la mañana todos los días, sábados y domingos, atienden y le venden ese tipo de productos a la gente que hace cola en sus vehículos, pollitos, gallinas, huevos, ¿verdad? No, simplemente les entregan el producto y esas personas que lo van a comprar les pagan ¿cómo? En efectivo, solo. No llevan chequeras, no llevan tarjetas de crédito, no llevan nada de eso. Eso ni existe en esos lugares. Como el puro efectivo les pagan pollitos, gallinas y huevos. Si ustedes supieran la cantidad grosera de falta de control que hay sobre eso, entonces vienen esas personas y se llevan el producto a su población o a donde quieren, y la entidad que se las vendió recibe un montón de efectivo. ¿Qué creen que hace? ¿Creen que se van a reportarlo a la IBE? No, no reportan nada, definitivamente. Ni dan comprobantes para que la IBE pueda controlar eso después. Nada, solo es una transacción como en la época de las cavernas, en donde es pura tradición. Entregan el dinero, reciben la gallina, el pollito o el huevo y se van. Eso es una de las actividades sin control enorme que hay en Guatemala. No se imaginan ustedes
¿verdad? Definitivamente. ¿Qué pasa con las entidades que venden esos productos? ¿Qué hacen con ese dinero que reciben todos los días para vender gallina, pollo y huevos? No sabemos, pero lo imaginamos. Se lo llevan a la ciudad, lo ingresan en bancos. ¿A través de quién? A saber, a través de cómo, no se sabe. ¿Qué control tiene la IVE, la Intendencia de Verificación en especial en eso? Ningún control. O sea que posiblemente sea la mayor actividad económico-comercial de Guatemala que no está sujeta a ningún control. Y estamos hablando de que debe haber control para evitar precisamente ese daño terrible que estas modificaciones a las leyes de lavado de activos del Congreso está preocupado haciendo. Con respecto a los señores diputados, ni saben de qué estamos hablando. Alguien les pone ahí un proyecto de ley, pasémoslo, ¿verdad? Y no se ponen a pensar algo como lo que yo les estoy contando a ustedes. Entonces, ahí está pues uno de los principales y probablemente el principal método de violación a las leyes que impiden que en Guatemala haya ese tipo de control. Imposible, definitivamente. Este instituto entonces debería de sacar una recomendación explicando el problema y tendiendo a solicitarle al Congreso de la República y dejar ahí el proyecto para la historia, porque no va a ser para nada más, dejar el proyecto en donde se recomiende qué hacer para controlar esto. Luego podríamos hablar del negocio de la construcción, que sería otro, pero no nos vamos a meter en otro ahorita, ¿verdad? Pero eso es otro, así como la comercialización, producción, venta y distribución de pollo, gallina y huevos y pollitos. Así como eso, está la construcción. Florece en toda Guatemala. Qué bueno que florezca. Pero ¿quién paga algo? ¿Y quién recibe eso? ¿Y quién controla eso? Nadie, casi prácticamente. No hay control sobre la construcción. No vamos a tratar ese tema ahorita porque sería demasiado. Entonces yo sí creo que este instituto podría recomendar, en cuanto al primer tema que ya hablamos, algo que tengamos que recomendar, un proyecto que tengamos que recomendarle al Congreso de la República para que se controle, se supervise, se legisle de cierta manera, que se permita una verdadera y eficaz manera de controlar, ¿verdad? Definitivamente el lavado de dinero, que no es solo el lavado, es la falta del pago de impuestos correspondientes como debe de ser. De manera, pues, compañeras y compañeros, perdonen que me haya extendido, pero el instituto tiene que hacerle notar a la población. En Guatemala todos somos medio ciegos, no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, pero aquí en el instituto sí, y lo hacemos ver para que se sepa que no estamos aquí simplemente desayunando, ahí sí, como dice de nuevo el anuncio, aquel en confianza entre amigos. Sí, es cierto, hay una venta de mobiliario, creo que es verdad, de una empresa que vende menos, que utiliza ese esquema o ese dicho, ¿eh? No estamos haciendo solo eso, estamos pensando, estamos discurriendo, estamos discutiendo y estamos pensando en recomendar algo así para que vaya a los anales del Congreso, y si no quieren hacer nada, que es muy posible, que no lo hagan, pero que el instituto cumpla con esa inquietud de hacerles ver qué partes es necesario que de verdad se legisle, no solo una ley para controlar el lavado de dinero, que en el fondo no controla más de lo que ha venido controlando en los últimos 50 años. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y pasemos adelante con quienes quieran exponer. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por su comentario también, que responde a la realidad nacional, porque eso es lo que muchas veces se pierde de vista, que
se crean leyes, pero nuestra realidad es otra, ¿verdad? Y que termina afectando a la persona trabajadora, a la persona que madruga todos los días para ir a ganarse la vida para poder sostener a su familia, que es a quienes terminan afectando muchas veces, ¿verdad? Por acá el licenciado Guadalupe tenía una cara. Ahí se lo va a leer. Muy buenos días a todos, mi nombre es Guadalupe Cal, soy abogado. Gracias por la conferencia aquí a nuestra doctora María Cardona. Nosotros somos sus alumnos también, pues ya tiene un programa de preparación, ¿va?, para abogados. Gracias por esta conferencia, esos grandes conocimientos que nos da cada día, ¿sí? Bueno, de hecho, esta ley de prevención del lavado de dinero, de hecho ya estaba el decreto 6/2001, ¿va? 26/2001, que es una ley general que ahorita con esta ley se reestructura esa prevención del lavado de dinero. Como dijo aquí nuestro colega director, hay muchas personas que lavan por otro sistema, que esa ley no los toca. A nosotros los abogados nos tiene en la mira a través de la IDE, ¿verdad? Ese es otro punto. La IDE también, ellos también tienen parte de que nosotros nos están tildando, ¿sí? Entonces, esta ley fue aprobada inmediatamente, urgencia nacional, porque a través de la Gafilat, es una institución financiera internacional. Yo pensé que era de este gobierno, de Semilla, ¿va? Pero no, nada que ver. Esta ley ya estaba presentada por el presidente Alejandro Yamatei en esa época. Entonces yo, según mis análisis, aquí se vienen a violar, porque hay tratados internacionales donde Guatemala tiene ratificación en esos tratados, donde un país no se tiene que intrometer en otro país, considerándolos del Tratado de Viena, ¿va? Entonces, analizando esto, ¿por qué están obligando aquí, por ejemplo, en este gobierno, ¿va? Pero no es así, ¿va? No es así. Ahorita con esta conferencia que nos dio aquí la presente doctora, estoy un poco más, ya tengo más conocimiento sobre eso, pues. De hecho, se reformó el Código Tributario al artículo 120. De hecho, eso ya lo lleva ya firme, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, quiero que me saque una duda, ¿qué es Gafilat? Así, porque es una institución financiera que trata de obligar a todos los países, porque una ley de lavado de dinero existe en todos los países, ¿va? En todos los países casi del mundo. Entonces quiero saber yo qué es Gafilat, así, qué estructura, qué es, porque esa institución es que viene a controlar toda esta situación que está sucediendo en el país. Muchas gracias, licenciado. Gusto saludar, licenciado. Con mucho cariño, ahí les traje una constitución política de la República. Bueno, entonces, licenciado Guadalupe, gusto saludarlo. Usted siempre bien acertado con sus intervenciones. El Gafilat es el Grupo de Acción Financiera para América Latina. Lo que sucede es que como este tema del lavado de dinero es un tema que tiene controles a nivel mundial, y al tener controles a nivel mundial también se va buscando que esos controles sean como lo más unificados posibles en los países. Entonces el Gafilat se encarga de ir viendo precisamente todas estas políticas, ¿verdad? Ver esos patrones que se dan de cómo se puede dar, porque el lavado de dinero se puede dar de la forma que nosotros menos nos podamos imaginar. Fíjense que yo tuve un caso donde incluso, imagínense hasta dónde llega la inteligencia de las personas. Yo tuve un caso donde simularon un juicio ejecutivo. Y lo simularon porque al final se estableció que nunca había habido una deuda. Entonces simularon un juicio ejecutivo para hacer creer que ese dinero era de esa deuda. Ya estaba casi concluyendo el juicio ejecutivo
cuando, derivado de toda la investigación que hicieron, establecieron que nunca había habido tal préstamo entre las dos personas particulares. Entonces, para ir viendo todas esas nuevas formas que hay de operar de estas instituciones, ¿verdad? De todas estas entidades, y para ir buscando de manera común cómo irlas combatiendo. Tengo un documento, se lo voy a mandar, como se lo tengo ahí en mi chat, con mucho gusto se lo voy a compartir. Bueno, ¿quién acá por acá? Sí, buenos días, doctora. Buenos días a todas y a todos. Soy el doctor Saúl Contreras, pero en medicina de salud. Mira, viéndolo desde el punto de vista así un poco más generalizado, la cuestión de la ley y inclusive la cuestión del financiamiento, que hay que tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Porque yo lo veo, digamos, como cuando yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene un tumor grande aquí en el estómago y tiene dolor, y yo vengo y le doy una aspirina para aliviar el dolor. O sea, en última instancia no estoy viendo el problema que lo está causando. O sea, la ley y lo que estamos haciendo acá, yo lo veo como una aspirinita que le estamos dando al paciente, este paciente que se llama Guatemala, ¿verdad? Yo agradezco y aprecio mucho, digamos, la información que usted nos da para conocer más a fondo, digamos, esta ley que viene, como decía el compañero, desde hace algún tiempo. Entonces, aquí el principal problema yo lo veo con el lavado de dinero, como el tema de hoy, ¿verdad? Y visto desde el punto de vista general, la mayor afluencia de dinero para el lavado de dinero es el narcotráfico. Así que aquí no le demos tanta vuelta a la cuestión, pues, ¿verdad? Así que el narcotráfico, porque es donde viene la mayor cantidad de ilegales, ¿verdad? Así que no le demos tanta vuelta. Esa es la mera realidad, ¿verdad? El problema es que enfrentar el problema, ese tumor grave que hay, es duro. No es tan simple. O sea, a veces mejor damos una medicinita por aquí, otra medicinita para allá, para que más o menos se resuelva, ¿verdad? Pero cuando hablamos del narcotráfico, ese es el principal problema que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Y muchos países en Latinoamérica tenemos ese problema. Y en América, diría yo, porque cuando hablamos de dónde viene el financiamiento, cuando hablamos de financiamiento, ya sabemos que el principal ente financiero es en los Estados Unidos. Aquí no hay que darle vuelta, pues, ¿no? Y sabemos que es el lugar donde mayormente se consume la droga, se maneja la cantidad de dinero. ¿Cómo se hace ese? ¿Qué pasa con ese dinero en los Estados Unidos? Bueno, ellos tienen la capacidad para poder realmente investigar, tienen toda la tecnología y sin embargo no hay ni siquiera una captura de la gente que distribuye y cobra por la venta de las drogas en los Estados Unidos. Y de ahí tenemos el otro problema, que aquí recibe una cantidad de dinero mucha gente para comprar políticos, para comprar partidos políticos, para comprar voluntades, donde pagan voluntades para votos, especialmente en los departamentos que son limítrofes con México, por ejemplo, ¿no? Pagan una cantidad de dinero, compran las voluntades y nos hacen mantenernos en una situación igual, ¿verdad? Entonces, yo digamos, quisiera preguntarle, pues, ¿verdad?, acerca de la cuestión del financiamiento, ¿verdad? Porque ¿cómo entra ese financiamiento a Guatemala? Porque hay financiamiento extranjero que viene aquí. ¿Cómo entra? Y es la forma que se compran todas las cantidades de voluntades. Por ejemplo, ya el doctor Rafael, el licenciado, estaba haciendo una referencia de cómo se obtiene, cómo se lava el dinero, ¿verdad? Pero hay muchas otras formas, pues. Gracias, doctora. Me hizo una pregunta que creo que ninguno tenemos la respuesta, porque si la tuviéramos ya se hubiera atacado ese punto, pero eso es lo que todos desconocemos, porque si nosotros nos damos cuenta en los casos concretos,
como dicen, la soga se revienta por el lado más débil. Vamos a ver casos de personas que no fueron los beneficiarios de, ¿verdad? Que fueron personas muchas veces que fueron utilizadas o son como intermediarios, pero realmente el que lava a grandes niveles nunca lo capturan. Eso es lo triste, ¿verdad? Pero sucede porque pues seguramente hay muchas personas a las que no les conviene porque seguramente les están financiando, ¿verdad? Y ahí viene tan complejo precisamente ese tema de los partidos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Para no irnos tan lejos, el tema de los partidos políticos, esos controles que se supone que deberían de haber, realmente generan mucha duda que los haya, porque ahora pues afortunadamente se limitó el tiempo de campaña, ¿verdad? Que ahora solo son 3 meses, pero realmente hay muchas cosas que no se justifican, y por mucho que digan que está justificado, no lo está. Entonces esa es la pregunta del millón realmente, la que usted dice, porque eso es lo que nunca logramos saber nosotros realmente, cómo es que eso se está dando, ¿verdad? Y esa es la gente que no persigue. Por eso es lo que decía al inicio, que es tan importante el rol que asume el Ministerio Público y esa objetividad que tenga el Ministerio Público, porque fíjense que, voy a permitirme contarle un caso que tuve, y los que somos abogados sabemos que eso pasa. Hay casos donde, ay, qué casualidad que el Ministerio Público cometió un error en esto, cometió un error en lo otro, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nosotros tuvimos un caso, yo estuve 7 años en Tribunal de Sentencia, tuvimos un caso precisamente de lavado, y resulta que no había tal lavado, al menos para la persona que se estaba juzgando. Entonces eso fue una sentencia absolutoria, y se hizo ver que ahí sí había algo, pero no para la persona que estábamos juzgando. Y dice el señor, y todo cuadró, porque dice el señor, es que todo el razonamiento que ustedes hicieron en su sentencia, dice, es lo que ha pasado. Nunca hubo caso como tal, pero ¿qué fue lo que pasó? Que ahí estaban encubriendo a alguien muy poderoso. Entonces el mismo señor nos cuenta, ya cuando su sentencia había quedado firme, que en el Ministerio Público le dijeron, claro, les estoy hablando hace como 15 años, que en el Ministerio Público le dijeron, porque dice que él iba y les decía, pero es que miren, investiguen tal cosa, investiguen esta otra. Entonces la respuesta que le dieron en el Ministerio Público fue, mire, le vamos a dar un consejo, no se esté metiendo en este caso. Lo que le ofrecemos es que si a usted lo absuelven, no vamos a apelar. ¿Y qué creen? Efectivamente, no apelaron. Por eso fue que yo le creí al señor, cuando vi que la sentencia quedó firme y que no apelaron la sentencia absolutoria. Entonces le dijeron así como que, mire, estése quieto, porque lo que él pedía que investigaran iba a llegar a otras personas. Entonces se lo absolvió, y lamentablemente que hay otro problema en Guatemala, que la gente se queda tan cansada, tan desgastada de haber enfrentado un proceso judicial, que por eso es que no busca una indemnización. El día que la gente de verdad se anime, el Estado va a salir condenado por todos lados, porque de verdad hay mucho proceso, mucha persona procesada de manera injusta, de manera ilegal, pero como les digo, las personas ya están cansadas de estar en tribunales, aparte ya están sin recursos económicos. Entonces la gente dice, bueno, yo ya no quiero saber nada. Eso es lo que ha pasado. Se hicieron viejos en el mismo sistema. Literal, pero el sistema está mal, está diseñado para que favorezca a algunos, ¿verdad? Y que pues otros sean los víctimas para justificar qué es lo que está pasando. Y por eso digo, de verdad, yo sí espero, y tenemos la esperanza que con el nuevo fiscal haya objetividad, porque yo también tuve fiscales, miren, me decían, ya para terminar el debate, por supuesto no en audio, ¿verdad? Pero como siempre uno se cruza en pasillos o algo, me decían, yo sé que en este caso no hay nada, pero no le puedo pedir una sentencia absolutoria porque me mandan a la supervisión. Y entonces era un problema para ellos, ¿verdad? Entonces les decía, usted no se preocupe, usted haga su trabajo, que yo hago el mío, ¿verdad? Pero imagínense el grado de lo que la pobre gente que está trabajando en unas instituciones sufre también, pero pues confiamos, ¿verdad? Porque yo digo, objetividad, es que no pedimos otra cosa, el que la debe que la pague, pero el que no, que tampoco la inventen, ¿verdad? Objetividad es lo único que pedimos. Si tenemos objetividad en el Ministerio Público, es que es su propio mandato, ni siquiera es que nosotros lo estamos inventando, que es su mandato constitucional,
al cual ellos están llamados. Si se cumple eso, pues obviamente vamos a poder mejorar, pero sí, ya ven, por ejemplo, Guatemala, cuántos casos hay ya que la Corte Interamericana le ha condenado a cantidades grandes de reparación, ¿verdad? Precisamente por violación a garantías constitucionales. Por favor. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Héctor Escobar. Quiero que tome en consideración, y todo lo de aquí en presente lo he repetido varias veces, todos los bancos manejan dos cuentas importantísimas. Una es la cuenta de pérdidas y la otra es la cuenta de reserva monetaria. La tienen que cumplir por la ley de bancos y por la Junta Monetaria que anda viendo eso. ¿A qué me refiero? Que si un banco invierte de cualquier naturaleza una fuerte cantidad de dinero y el proyecto no funciona, está la reserva y luego la tiran a pérdida. Pero resulta que ahí los dueños del banco pues aumentaron su capital, ¿sí? Entonces, ¿y dónde miran por otro lado la superintendencia de bancos? Mira cómo está de solvente el banco. Póngase que se robaron 29 millones, pero como el banco maneja más de 43.000 millones de quetzales, está solvente, no hay nada que investigar, pero el delito está, ¿sí? Entonces hay un caso muy importante que se resolvió en Estados Unidos y los tontos de aquí de este banco impugnaron esa resolución sin saber que estaban impugnando al Estado de los Estados Unidos y perdieron. Entonces más o menos unos $640,000 se convirtieron en más de 4 millones de dólares, ¿ya? Y esos datos se le entregaron al Ministerio Público, ¿sí? Y sin investigar los casos, ¿ya? Ni siquiera ellos hicieron valer lo que es el derecho de petición o el derecho de información pública. Simplemente no lo investigaron, ¿sí? Y dieron la Corte Tercera de Apelaciones dio una resolución definitiva, ¿sí? Y no hubo investigación. ¿Por qué? Porque estaba implicada toda la junta directiva, ¿ya? Como lo ve un ciudadano, como su servidor, se expone a ser incriminado, ¿sí? Por el famoso delito de pánico bancario, ¿sí? Entonces uno se queda callado no porque quiera, sino que se mantiene, el sistema nos mantiene con miedo. Entonces los puestos importantes del sistema no los maneja propiamente las elecciones, sino quien tiene el poder. Gracias. Muchas gracias por su comentario, muy importante. Gracias. Sí, doctora Anabela Cardona, muy buenos días. Interesante su exposición, la cual el instituto le agradece. La pregunta concretamente, doctora, es: en septiembre entra la nueva ley. Está contemplado la regresión del delito. Y un breve comentario para no saturar su exposición. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ya tiene alrededor de 100 y pico de expedientes por campaña anticipada. El comentario y la pregunta es: todo lo que se está viendo ya sin haber publicado la campaña publicitaria, toda esta cosa de la campaña electoral. No, la interrogante es ese dineral que se está manejando. ¿Quién tiene el control de eso? Muchas gracias, le agradezco. Gracias, Alex. Sí, definitivamente el Tribunal Supremo Electoral tiene una ardua tarea de fiscalización, ¿verdad? Porque sí, aunque digan que no es campaña anticipada, vemos que muchos candidatos ya se están promocionando, ¿verdad? Y obviamente eso genera recursos. Vemos actividades donde, por ejemplo, el Día de la Madre fue una actividad propicia para hacer campaña realmente. Y así todas las actividades que se van generando con fechas especiales
¿sea? Pero ahí sí el Tribunal Supremo Electoral tiene una tarea bien importante que hacer y pues volvemos a lo mismo, a la objetividad también, ¿verdad? Que se debe perseguir aquellos casos que también realmente sean relevantes para el sistema, porque yo estoy viendo ahorita un caso donde una persona firmó un acta de un comité promotor, pero nunca nació la vida jurídica. Y ahí sí el Tribunal Supremo Electoral planteó la denuncia, y no nació la vida jurídica, nunca surtió efectos. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué estos sí se dieron cuenta? ¿Y por qué de lo demás no? Que había una persona fallecida, pero porque en unos casos sí, esa selectividad es lo que hace tanto daño, ¿verdad? Porque en este caso sí, mientras que en otros hasta votan los muertos, ¿verdad? Y todo lo que sabemos, y ahí no pasa nada, ¿va? Ahí no digamos nada, todos calladitos. Entonces el Tribunal Supremo Electoral de verdad tiene una gran tarea por hacer, que no les dé mucha sabiduría, de verdad, porque sí es una tarea bien grande la que les espera. Gracias, Nick, por su comentario. Perdón, Alex, sí. Gracias, doctora, buenos días y por compartir sus valiosos conocimientos. Mi pregunta va dirigida a los profesionales, lo que es los notarios, para lo que es las compraventas de bienes inmuebles. Ahora estamos como personas obligadas. Las instituciones financieras, por su actuar, tienen una infraestructura ad hoc como para determinar en un momento determinado cuáles son los movimientos que una persona pueda tener en depósito o retirar en dichas instituciones, para determinar un momento determinado si es una actividad inusual o una actividad sospechosa. En el caso concreto de nosotros como profesionales, específicamente como notarios, ¿cuáles serían esos parámetros que podríamos tener para determinar si una actividad es inusual o una actividad es sospechosa para uno de nuestros clientes? ¿Y qué pasaría en un momento determinado si al momento de reportar esa actividad, independientemente de las dos, para evitarnos que fuéramos multados? Y estamos como entre la espada y la pared, porque si no lo hacemos durante la IVE, podríamos ser multados. Pero si después de hacer la investigación correspondiente se determina que no es una actividad inusual y no es una actividad sospechosa, podríamos caer en el delito de denuncia falsa u otros delitos. ¿Cómo podríamos determinar esa situación? Gracias, doctora. Gracias por su pregunta, Alex, muy interesante. Fíjese, con el tema de la denuncia falsa. Bueno, en primer lugar, es importante tener presente que en cuanto a estas denuncias hay confidencialidad. O sea, si usted hace ese reporte a la IVE, su cliente nunca va a saber que usted fue el que hizo el reporte, porque sí hay esa garantía de confidencialidad mínimo, ¿verdad? Porque lo tienen que proteger a usted como sujeto obligado. Porque normalmente en los casos, porque yo sí vi muchos en extinción de dominio, que entonces es por una alerta de la IVE, pero nunca se sabe quién fue que dio la famosa alerta a la IVE. Pero es por tema de confidencialidad. Entonces ahí no podría haber ese riesgo de que usted incurra en una denuncia falsa aunque no fuera, porque usted cumplió con lo que está obligado. Ya que del análisis resulte que si era justificado o no, eso ya no es una circunstancia que sea atribuible a usted. Y como por esa misma confidencialidad, el cliente tampoco va a saber que usted fue el que hizo el reporte. La recomendación, ¿cuál sería? Cuidarse de, por ejemplo, es que si alguien llega con usted y le dice, mire, yo voy a comprar esta casa, bueno, ya no hay casas de 500,000, ¿va? Eso fue hace muchos años, pero imaginémonos que le dice, voy a comprar esta casa de 500,000 y mire, aquí están mis 500,000 en efectivo. Eso a usted le va a generar duda, honestamente le va a generar duda. Ese puede ser un parámetro para usted
para decir, pero ¿y dónde sacó 500,000 en efectivo? Porque aunque sea una persona que tenga un negocito así muy sencillo, algo va a ir bancarizando, pues entonces no tiene mucha lógica ni mucha razonabilidad que cantidades así un tanto elevadas se manejen en efectivo, ¿verdad? Entonces eso le puede dar a usted un parámetro para decir, pero sí, ¿por qué lo está pagando en efectivo? No quiero decir que no se deban hacer transacciones en efectivo, pues, pero hay cantidades razonables, ¿verdad? Distinto sería, por ejemplo, tal vez va a comprar a lo mejor o algo que va a comprar por abonos. Imaginémonos, por ejemplo, alguien que va a comprar su vehículo, pero lo va a comprar por abonos y acredita que es comerciante, pero es que en muchos casos pasa algo, dice soy comerciante, pero mentira, no tiene ningún negocio, si usted tiene un negocio tendrá la patente por lo menos, ¿verdad? Algún testigo, algo debe haber. Si alguien me dice, mire, es que yo vendo en el mercado, va, perfecto, pero por lo menos tiene que tener de testigos a los dueños de los demás puestos del mercado. Pero es que en muchos casos la gente, por ejemplo, la ley de extinción de dominio también la ha satanizado, pero no, fíjense que no es una cosa compleja, simplemente es, bueno, usted dice que es lícito, entonces demuéstrame, ustedes no le están pidiendo nada de otro mundo, pero lo que pasa es que la gente también, reitero, si me dice yo tengo una tiendita, aunque sea esa tiendita, tiene que tener una patente, entonces le acredita que tiene la tiendita, que a lo mejor la tiendita tiene ingresos de, qué sé yo, 500 quetzales diarios o a lo mejor más, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde viene también la lógica y todo eso que se tiene que tomar en consideración. Pero si le llega a usted, como le digo, con 500,000 quetzales y le dice, sí, es que soy comerciante, sí, pero ¿y de qué, verdad? Entonces ese tipo de cosas, y pues en algún momento tocará advertirle al cliente, ¿verdad? Bueno, mire, pero yo no digo que no se pueda hacer las transacciones, pues pero mire, si necesito que entonces usted, mire, tráigase la patente de su negocio, algo para que nosotros podamos acreditar. Y también les voy a dar un consejo a los notarios, porque yo vi muchos casos de notarios y que lamentablemente se les dictó sentencia condenatoria. En el caso de los notarios, y hubo un caso en el que absolvimos al señor por el peritaje. ¿Qué pasó? Además de la firma, pídanle a la persona que les coloque la impresión dactilar, porque el DPI puede ser falso y nosotros de verdad no estamos en capacidad de poder establecer la autenticidad de un documento personal de identificación. Entonces en este caso lo que pasó fue que el notario fue inteligente, entonces porque era DPI falsificado, entonces la persona que llegó no era, pero con la impresión dactilar al hacer el peritaje establecieron quién era el que había plasmado la impresión dactilar, y por eso se absolvió a ese notario, porque ahí se demostró, ¿verdad?, de que quién fue la persona que llegó. Entonces cada vez en el notariado hay que ir tomando más previsiones, pero es básicamente así como parámetros para poder tomar en cuenta, ¿verdad? Para servirle, la licenciada, tenemos ya la espera. Gracias doctora, pues agradecer, ¿verdad?, esta oportunidad de poder venir a conocer, ¿verdad?, de una forma más explicada y amplia esta ley. Sin embargo, yo me auno a lo que expuso acá el doctor, ¿verdad?, en su reflexión, y me llamó mucho la atención, y para nadie de nosotros es ajeno cuando él menciona la interferencia que tiene el narcotráfico en nuestro país. Para nadie es ajeno, y es frustrante ver que esta nueva ley nos resulta sujetando a nosotros, pero no sujeta a ningún organismo ejecutivo, legislativo y judicial, donde sí es evidente que el narcotráfico compra los espacios para poderse movilizar por vía aérea, terrestre, marítima. Es frustrante porque ahí entra el lavado de dinero también. Ya el narcotráfico utiliza las tierras en el occidente y en qué otros lugares de la república para cultivar. Ahí entra el lavado de dinero. Es frustrante entonces que hoy el narcotráfico para ningún ente, ningún mandatario es ajeno, y es frustrante que no se menciona esa parte.
donde realmente el narcotráfico sí está causando serios daños a nuestro país. Únicamente, licenciada. Gracias, licenciada, por su comentario. Y perdone, pero por la hora, todos creo que tenemos muchas actividades que realizar, así que muchísimas gracias por el honor de su atención. Va a ser mucho honor poder compartir con ustedes en otra ocasión que tienen temas interesantes. Les deseo un bendecido día y pues feliz retorno a sus hogares. Por favor. Muchísimas gracias a la doctora Cardona por su interesante, ahí sí que resumen, ¿verdad?, de esta ley, ya que abordarla pues nos llevaría 1, 2, 3, hasta 5, 6 sesiones, ¿verdad? Pero pues el esfuerzo es mayúsculo en podernos venir y resaltar los aspectos más importantes de esta ley que pronto entrará en vigencia. Vamos a pasar ahora a entregarle un reconocimiento a la doctora, el cual dice de la siguiente manera: el Instituto de Formación Política Somos Dignidad otorga el presente reconocimiento a la doctora Anabela Esmeralda Cardona Cámara por su valiosa colaboración e impartir dentro del marco de formación y capacitación a participantes del Instituto de Formación Política Somos Dignidad la conferencia Análisis de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos en modalidad presencial, dado el 1 de julio del 2026, firmado por el licenciado Rafael Arrega Martínez, mi persona. Muchas gracias al Instituto de Formación Política Somos Dignidad. Felicidades por esta labor que están realizando, porque estos espacios de análisis y discusión son muy importantes y, como bien decía el licenciado, ya que puede surgir una propuesta muy importante y muy valiosa, ¿verdad?, para poder hacer propuestas. Así que muchas gracias, muchas felicidades, un honor compartir con ustedes y deseándoles muchos éxitos, y que estamos iniciando un mes también, que sea un mes muy bendecido para todos. Sabemos que Dios está allá en cada día de ese mes y tiene el control, y por lo tanto sabemos que va a ser un mes muy bendecido para todos, pero nosotros también debemos esforzarnos, ¿verdad? Muchísimas gracias.